Muy bien. Bueno, una vez más les doy la bienvenida a todos. Hoy vamos a iniciar, les repito, una serie más, una serie sobre el libro de Jonás, una miniserie de 4 domingos, 4 capítulos, 4 domingos, un capítulo por domingo. Y vamos a ver que el libro de Jonás es un profeta muy peculiar, un profeta diferente a los demás. ¿Por qué? Porque en el libro de Jonás, en realidad vemos que Jonás casi no habla. Muy pocas palabras vemos de Jonás. No hay un mensaje como tal, en donde Dios le haya transmitido, le haya revelado, y entonces, como otros libros que conocemos, no, más bien, lo peculiar que tiene este libro es que el libro de Jonás, el mensaje es la vida de Jonás. Ese es el mensaje. Vamos a aprender sobre la vida de Jonás, porque en realidad él habla muy poco, muy poco tiene que decir, pero el mensaje está centrado en la vida de él mismo. Entonces, los temas que estaremos viendo en estos 4 domingos son los temas de la salvación de Dios, la gracia de Dios, su misericordia, nuestra falta de compasión para con la gente, los perdidos, la necesidad que tienen los perdidos. Y estos temas, obviamente, Jonás los vive de primera mano. Él los vive. Entonces, y también a lo largo de esta pequeña miniserie veremos algunos contrastes comparando la vida de Jonás con la vida de Cristo. Y aunque alguien puede decir, bueno, ¿qué comparación tiene Jonás con Cristo si Jonás a final de cuentas es el que huye de Dios? Pero vamos a estar viendo que hay contrastes con la vida de Jonás y la vida de Cristo. De manera que vamos a estar viendo algunos de esos contrastes a lo largo de estos temas. Algunas coincidencias que veremos en este libro es que es la misión profética que tiene Jonás de ir y predicar a la ciudad de Nínive. El sacrificio de Cristo, también hay un sacrificio de alguna forma de Jonás. Él decide sacrificarse a favor de los marineros, ¿verdad? Sus verdugos echando suertes. Vemos que también en la vida de Cristo echaron suertes sobre sus vestimentas. Hay cosas muy similares. Jonás es, Cristo es sepultado, Jonás es llevado a lo más profundo del mar. Entonces veremos varios contrastes en la vida de Jonás con la vida de Cristo, aunque cosas parecidas, pero sus opuestos. Entonces vamos a leer todo el capítulo 1, pero vamos a ir leyendo por partes. Ahorita solamente vamos a leer del versículo 1 al versículo 3, en donde veremos de este pasaje del 1 al 3 cómo Jonás huye de la presencia del Señor. Esta mañana, Señor, quiero darte gracias y te pido que a través de este libro, Señor, tú nos puedas hablar a cada uno de nosotros. Tú tienes una enseñanza muy fuerte para nuestras vidas y que de alguna manera, Señor, nos vamos a identificar con la vida de Jonás. Cada uno de nosotros tal vez llevamos algo de Jonás, Señor. Y queremos aprender, Señor, para que nuestras vidas sean vidas transformadas, vidas cambiadas, Señor. Para que nosotros seamos obedientes, Señor. Que lejos de reaccionar como Jonás, Señor, de huir de ti, Señor, nosotros no queremos huir de ti. Al contrario, Señor, queremos estar cerca de ti, Señor. Y muy en especial, Señor, de ser obedientes. De estar atento a tu llamado, Señor, porque cada uno de nosotros tenemos una misión que cumplir en esta vida. Y te pido esta mañana, Señor, que no dejemos de hablar, Señor. Que no dejemos de predicar tu palabra, Señor, a la gente necesitada, Señor. Y que podamos aprender, Señor, a través de este libro, Señor, todos esos contrastes en la vida de Cristo, en la vida de Jonás, Señor. Y que nosotros tomemos nuestra parte, Señor, para que tú puedas usarnos y tú puedas cambiar nuestras vidas, Señor. Te doy gracias esta mañana, Señor. A ti la gloria, Señor. Entonces vamos a leer Jonás capítulo 1, del versículo 1
al versículo 3. Entonces dice el versículo 1, vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Entonces vemos aquí que le estoy poniendo en este primer punto, Jonás huye de la presencia de Dios. Y lo primero que le dice Dios aquí a Jonás, le da una orden y le dice, levántate y ve a Nínive a pregonar porque su maldad ha subido delante de mí. Esta expresión, levántate, es una expresión que comúnmente la encontramos en los libros de los profetas. Seguido le dice a un profeta, levántate y ve a tal ciudad y pregona, ¿verdad? Levántate, esa era la orden que le dio. Pero lo primero que deberíamos de esperar de Jonás, que es, pues que obedezca, ¿verdad? Pues es la orden de Dios, era un profeta de Dios. Entonces, ¿por qué? Porque Dios le estaba dando esa orden, que se levantara y fuera a Nínive. Pero Jonás hace exactamente lo contrario. Y la pregunta sería, ¿por qué huye de Dios? ¿Por qué él decide huir de Dios? Podríamos especular sobre estas conjeturas, pero Jonás en realidad nos da la respuesta, aunque no en el capítulo 1, sí en el capítulo 4. Y nomás para hacer contrastes y entender un poquito lo que está sucediendo, dice Jonás, capítulo 4, versículo 2, que ya llegaremos en el último domingo ahí, pero dice el versículo 2 del capítulo 4, por esto dice, me apresuré a huir de Tarsis, porque yo sabía que tú eres un Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y grande en misericordia. El pueblo de los ninevitas era un pueblo perteneciente a los asirios. Habitaban lo que hoy se conoce como la Alta Mesopotamia, lo que hoy conocemos como Irak. Ahí habitaban este pueblo. Y Dios le dije que fuera y se dirigiera a esa región en donde estaban los ninevitas, porque era mucha la maldad. Se había levantado tanta la maldad que Dios estaba determinando ¿qué? Traer juicio sobre esa nación. Pero ¿por qué manda a Jonás? ¿Por qué le dice que se levante y pregona? Porque Dios quería darle una oportunidad al pueblo de Nínive. Y eso fue el problema de Jonás. ¿Por qué él huye de Dios? Porque él conocía a Dios, conocía el corazón de Dios y sabía que si el pueblo de los ninevitas se arrepentían, Dios los iba a perdonar. ¿Qué nos habla del corazón de Jonás? Jonás estaba esperando que Dios los eliminara. Él estaba esperando que Dios trajera fuego sobre esa nación, porque era una nación pagana. Ese era el corazón de Dios. ¿Para qué voy? Si yo sé que si ellos se llegan a arrepentir, si esa nación se llega a arrepentir, tú los vas a perdonar. Obviamente Jonás conocía perfectamente el corazón de Dios y sabía que si este pueblo se arrepentía, pues se iba a perdonar. Jonás quería que Dios enviara fuego del cielo, que los exterminara. En realidad, aparentemente no quería que se salvaran. No deseaba que Dios los perdonara. ¿Qué debemos de esperar nosotros cuando alguien se arrepiente? ¿Qué deberíamos de esperar nosotros? ¿Qué dice cuando alguien se arrepiente de sus pecados? ¿Qué dice las Escrituras? Que hay fiesta en el cielo. Sí. ¿Verdad? Así es. ¿Qué debemos de esperar que un cristiano, cuando alguien, sobre todo un familiar, se arrepiente y se entrega al Señor? Pues alegrarnos, ¿verdad? Y no sentirnos frustrados, y era tan pecador, y mira, ya se hizo cristiano, Dios ya lo perdonó. En realidad el corazón de Jonás no era correcto. Era un profeta, pero no tenía un corazón correcto. ¿Por qué? Porque los israelitas todavía no comprendían
que la salvación no era exclusivo para el pueblo de Israel. Y vemos a través del libro de Jonás que si el pueblo se arrepiente, si las naciones se arrepienten, aunque no eran de Israel, Dios tenía misericordia de esas naciones. Entonces Jonás no quería que Dios tuviera gracia con los pecadores, cuando el mismo Jonás necesitaba conocer él mismo y experimentar él mismo sobre la gracia de Dios, que de hecho es lo que vamos a ver. Él experimenta la gracia de Dios, porque no la conocía. Entonces Jonás experimenta en carne propia lo que es la gracia de Dios. Entonces Jonás es el profeta desobediente que no quería ver cómo Dios tiene misericordia de otras personas. Y aquí vemos un contraste con el Señor Jesucristo y Jonás, que vemos a un hijo obediente, un hijo obediente que vino a hacer la voluntad del Padre para amar al mundo, y Jonás no dispuesto a ir a pregonar para que Dios pudiera salvar a este pueblo en particular. Porque él sabía, dice, que Dios es tan misericordioso que si se arrepentían, Dios los iba a perdonar. Estaba molesto, imagínense, estaba enfadado con Dios. Por eso, dice, él decide huir de Dios. De alguna manera, Jonás es el malo de la parábola del hijo pródigo. ¿Se acuerdan de esa parábola? ¿Verdad? El hijo pródigo. ¿Y qué pasó con el hijo pródigo? El que estaba en casa, molesto cuando vino el hijo pródigo de que el padre le hiciera una fiesta. De alguna manera se asemeja con la vida de él. Y de alguna manera nosotros no queremos parecernos a Jonás, ¿verdad? ¿Cuál es la misión que se nos ha dado a nosotros como iglesia? Ir y predicar el Evangelio. Tenemos esa misión de ir y predicar el Evangelio. El Señor nos ha dicho ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura y tener misericordia de la gente. Entonces, ¿qué nos hace pensar entonces de Jonás? Que a lo mejor ellos sí merecían la misericordia de Dios, la gracia de Dios. Ellos se sentían especiales porque Dios los había escogido a ellos. Pero ya hemos aprendido con otros temas de que el pueblo de Israel no era tan especial. Inclusive hay una parte de las escrituras en donde dice que el pueblo de Israel, cuando fueron a vivir a la tierra prometida, ellos llegaron a ser más mal que los que habitaban ahí. Así de perverso era el corazón de los israelitas. Si Dios estaba dispuesto a traer juicio, a quitarlos para que fuera a vivir el pueblo de Israel a la tierra prometida, era porque Dios quería traer juicio, porque era un pueblo malo, era un pueblo perverso. Era un pueblo que no tenía temor de nada. Y obviamente hacían prácticas paganas, entre ellas los sacrificios a los niños. Entonces Dios no los sacó porque quería premiar al pueblo de Israel. No, de alguna manera Dios estaba trayendo juicio sobre esas naciones. Y mientras traía ese juicio, entonces Dios estaba trayendo al pueblo de Israel para que viviera ahí. Pero no porque Israel se mereciera estar ahí, o porque fuera mejor que los pueblos paganos que estaban ahí. Fue tal el pecado de Israel que ellos llegaron a hacer más maldad que los propios pueblos paganos que vivían en esa región. Entonces, ellos no entendían sobre la gracia y la misericordia de Dios. Creían que ellos solamente merecían la salvación. Pero estos eran todavía apenas destellos de lo que todavía el pueblo de Israel no entendía, que la salvación iba a ser para todos. No era exclusivo del pueblo de Israel. Punto número 2. Es su corazón lo que hace huir a Jonás de la presencia de Dios. Y vamos a ver 3 detalles de la huida de Jonás. 3 detalles aquí de la huida de Jonás. En primer lugar, Jonás dice que se levantó para huir de la presencia de Jehová. ¿Y hacia dónde huye Jonás? Dice que el pasaje nos dice que huyó hacia Tarsis. Muchos comentaristas dicen que Tarsis se localizaba al sur de España. La mayoría de ellos coinciden
que es en el sur de España. A otros dicen que son otros lugares, pero la mayoría dice en España estaba ese lugar. Entonces, imagínense dónde está Israel. ¿A dónde tenía que ir él? Imagínense Israel hacia Irak, hacia donde sale el sol. Pero él huye ¿hacia dónde? Hacia donde se pone el sol. A todo lo contrario, hacia España. Él debe ir hacia el oriente, pero él decide ir hacia el occidente, hacia España. Hace todo lo contrario. Entonces, Jonás dice aquí que estaba tratando de huir de la presencia de Dios. Entonces él trató de ir lo más lejos, lo más posible de Dios, para ver si lo perdía de vista, según él. ¿Verdad? Y pregunto esta mañana, ¿quién puede huir de la presencia de Dios? Dice el Salmo 139, versículo 7. Salmo 139, versículo 7. ¿A dónde miré de tu presencia? ¿Y a dónde huiré? Perdón, ¿a dónde iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciera mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún las noches resplandecen alrededor de mí. Para Dios no hay noche, no hay oscuridad. Si nosotros nos queremos esconder en lo más recóndito, en lo más oscuro, es que para Dios no hay tinieblas. Dice, es que no hay. Él ve como si hubiera sol, pues. Entonces no hay manera de huir de Dios. Dice, aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Mucha luz no lo ciega. Mucha oscuridad, tan oscuro que no puede ver. Para Dios no hay problema. Todo lo ve. No hay manera de que el hombre se pueda esconder. Y ojalá ninguno de nosotros estemos huyendo de Dios. Porque a veces llegamos a cuestionar a Dios. Porque a veces no nos va bien, ¿verdad? O a veces nuestras oraciones no son contestadas. Yo platicaba con alguien, ¿verdad? Y se nos ha enseñado de que si pedimos bien y oramos bien, todo lo que pidamos, sea lo que sea, Dios nos lo va a dar. Lo único que se trata aquí es que no seas un pecador. Porque si Dios no te contesta y Dios no te da respuesta en tus oraciones, es que seguramente un pecado tienes en tu vida. Y no es así. No tiene que haber ningún pecado. Puedes ser un hombre santo, fiel a Dios, que estás buscando a fiel, que tienes tus devocionales, que estás cerca de Dios y no necesariamente lo que le pidamos Dios nos lo va a dar. Él sabe lo que nos conviene. Él sabe. Porque a veces los planes de Él son diferentes a los de nosotros. Hay personas que se frustran por lo que les llega a pasar. Hay personas que dejan de buscar a Dios cuando muere un familiar. Oye, si todos nos vamos a morir. Tener la idea de que no nos va a pasar nada y que somos inmunes, eso no existe. Y hay personas que se han alejado de Dios. ¿Por qué? Porque se llevó a un pariente, se llevó a un familiar. Y dice, ¿cómo es posible que Dios se lo llevó? No, es que aún nosotros nos vamos a ir. Y se enojan con Dios y huyen de Dios. Nosotros no podemos cuestionar sus decisiones de Él. Así es. Entonces, no hay nada ni nadie suficiente para escudarnos o escondernos de Dios. Y yo les digo, ¿eh? Porque yo así pienso y a lo mejor se va a ver un poco grosero, ¿verdad? Pero mi relación con Dios no depende si ustedes vienen o no vienen. Si ustedes están bien o no están bien. Yo tengo que seguir a Dios. Yo amo a mi esposa, yo amo a mis hijos. Si mis hijos y mi familia le dan la espalda a Dios, entonces que yo le voy a dar la espalda a Dios. Porque mira, mi familia ya no está siguiendo a Dios. Yo amo a mi familia. Pero por encima de mi familia y de mi propia esposa, tiene que estar Dios. Porque así nos dijo Jesús. El que no ama más a mí que a padres, que hijos, no puede ser mi discípulo. Y eso suena fuerte.
Pero en realidad ese es el orden que Dios pone en nuestras vidas. Porque si yo amo más a Dios, entonces yo podría amar más a mi esposa y no al revés. Si yo le doy el primer lugar a mi esposa y si no es que yo tengo que amar a mi esposa más que a Dios, en realidad no estoy aprendiendo a amar a mi esposa como Dios quiere. Cuando yo le doy el primer lugar a Dios, entonces cuando yo aprendo a amar a mi esposa como debe de ser. Pero si la gente viene, si la gente se va, si la gente se va al mundo, si me engañan, si somos engañados, nadie ni nada es una excusa suficiente para alejarnos de Dios. Nada. Pongo un ejemplo. Dice en Éxodo 32:1. Ustedes lo van a captar luego cuando lo lean. Éxodo 32:1. Dice, viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron a Aarón y le dijeron, levántate y haznos dioses para que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos que le haya pasado. Cambiemos de dioses, por Dios, porque Moisés ya se tardó y quién sabe si va a regresar. Haznos dioses y digamos que estos son nuestros dioses, cuando ya habían escuchado que no deben de tener, Dios ya les había dado los 10 mandamientos y los primeros tenían que ver con no tener dioses falsos, no hacer imágenes, no comparar a Dios con nada. Y lo primero que hace el pueblo de Israel es decirle a Aarón que les hiciera un Dios, porque Moisés tardaba en venir. Y yo les digo, si Moisés nunca hubiera bajado y Dios se lo hubiera llevado a la presencia, el pueblo de Dios tuvo que haberse mantenido fieles a Dios. Porque si Moisés no baja, pues ni Moisés es suficiente para alejarnos de Dios. Y eso fue lo que hizo el pueblo de Israel. Tuvieron una excusa para entonces crear ídolos y decir, estos fueron los que nos sacaron de la tierra de Egipto, ¿no? Hicieron un becerro. Y Dios se molestó mucho con Aarón porque Aarón lo permitió. Obviamente, si ustedes siguen leyendo esta historia, Éxodo 32, vemos que Dios trae juicio sobre ellos. Y muchos perecen por esto. Por su desobediencia. Cuando acababan de escuchar a Dios, ese monte que humeaba, ese monte que temblaba, donde veían la voz de Dios como truenos, que estaban espantados, decían, no, nosotros no queremos escuchar, tú habla con Dios, nosotros no queremos saber nada de Dios. Y lo que tú nos digas está bien. Y vemos que no es cierto. Entonces, nada ni nadie es suficiente para alejarnos de Dios. Es que mi esposa me engañó, ¿y cómo es posible? Pues si tu esposa te engañó, pues qué dolor. Pero tu esposa, ni la más bonita del mundo, Miss Universo, es suficiente, tiene valor o el peso para que dejemos de amar a Dios. Y mucha gente deja de amar a Dios por otra persona, por otra gente. En segundo lugar, vemos que Jonás entre más huye de Dios, más desciende, más se inunda. La Biblia nos dice que huyó de Dios hacia España, es decir, hacia Occidente. ¿Se acuerdan de lo que decía? Va hacia Occidente. Y en la cultura hebrea, ir hacia Occidente es bajar. Ir hacia el Oriente es subir. Luego dice el versículo 3 que después descendió a Jope. Dios le estaba Dios estaba invitando a que subiera a Nínive, pero él descendió a Jope y Jonás baja. Luego cuando leemos la expresión de que subió al barco, literalmente en el hebreo vuelve a usar el mismo verbo, bajó al barco. Y más adelante cuando leemos que bajó a la bodega del barco, vuelve a usar el mismo verbo, baja. Y ya al último, cuando le echaron en el mar, desciende a lo más profundo del mar, el mismo verbo. Baja, 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 baja. Entre más se aleja de Dios, entre que vemos, más va bajando, se aleja de Dios. Y esa es la respuesta de la gente. Cuanto más nos alejamos de Dios, más caemos, más bajamos.
Entonces todo el capítulo es un continuo descender de Jonás, más abajo, más abajo, más abajo. Desciende y desciende continuamente. Y entre más entonces nos alejamos de Dios, más vamos a estar cayendo. Y en tercer aspecto es que bajó al barco y paga su pasaje. Esto llama la atención porque, pues, ¿cuántas veces no hemos leído esto? Dice que paga su pasaje. Dice Job 1:3 en la parte B de este versículo, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Piensen por un momento el costo de este viaje. ¿Qué tan costoso fue ese viaje? Porque eran muchos días, si no semanas de navegar, de donde lo agarró hasta España. Obviamente comidas, hospedaje en el barco. Obviamente ha sido un costo muy caro viajar. Dice que él pagó su boleto, pagó ese viaje. Ahora, lo curioso de este precio de este pasaje es que nunca llegó a su destino. Nunca llegó al puerto. Oye, obviamente, pues nadie le reembolsó su pasaje. Jonás perdió tiempo, perdió dinero, perdió fuerzas, perdió reputación. Y así sucede cuando estamos en rebeldía con Dios. Pagamos las consecuencias, pagamos el costo de huir de Dios. Siempre que huyes de Dios, nunca llegas a donde quieres llegar y terminamos pagando las consecuencias de nuestra rebeldía, de nuestra desobediencia. Es decir, Jonás pagó un viaje para nada. De nada le sirvió haber huido de Dios. Y tercer punto, Jonás se encuentra con una gran tempestad. Dice, vamos a leer del versículo 4 al versículo 9. Dice el versículo 4, pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios. Cada quien tenía a su Dios. Y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo, ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron uno a uno a su compañero, venid y echemos suertes para que sepamos por qué causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes y la suerte cayó sobre Jonás. Que yo diría, como dice la Escritura, aún la suerte, dice la Escritura, está en manos de Dios. No fue una casualidad que la suerte, como muchos piensan, pues aún la suerte está en manos de Dios. Y Dios dice, Jonás, tú estás huyendo de Dios, pues Dios tiene herramientas para sacar a flote cuando alguien está huyendo de Dios. Dice, tú estás huyendo, yo te voy a exhibir. Entonces le dijeron ellos, versículo 8, decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes? ¿Y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra? ¿Y de qué pueblo eres? Y él les respondió, soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Bueno, pues temor, así que digamos así, ¿cómo se notaba el temor de Jonás? No. En cierta forma, sí amaba a Dios. En cierta forma, sí tenía temor de Dios. Pero cuando nos ponemos en rebeldía, echamos por la borda todo eso, ¿verdad? Y no podríamos presumir en ese momento que somos temerosos de Dios. De lo mejor confiaba en la misericordia de Dios, ¿no? Decía, pues Dios es misericordioso. Si puedes salvar al pueblo, pues yo me la llevo tranquila. Así es.
Entonces dice aquí las Escrituras que la ira de Dios se enciende contra Jonás y en vez de arrepentirse y de contemplar la ira de Dios, ¿qué hace? Es bajar a la bodega y echarse a dormir. Porque le preguntaron, sabemos que tú eres, sabemos que ¿qué tienes? Dinos, ¿qué debemos de hacer para que no podamos perecer? Les contestó, les dio una solución, les predicó el evangelio, les predicó de Dios. Dice que desciende al barco y se echa a dormir. Ni se arrepintió, ni les compartió. También esto vemos un contraste con la vida de Cristo. ¿Se acuerdan que también Cristo durmió en medio de una tormenta? La diferencia entre Jonás y los discípulos de Cristo es que Dios no estaba a favor de Jonás. En cambio, Dios estaba a favor de los discípulos. Cuando Jesús ordena a la tormenta que callara y enmudeciera, los discípulos tuvieron más temor. Ya no por la tormenta, ya no porque estaban a punto de perecer, sino porque entendieron que Dios estaba con ellos. Así dice las Escrituras. Tuvieron temor, porque ¿quién es este hombre? Que aún a los vientos y la tormenta le obedece. ¿Quién es? Tuvieron más temor. Ya lo de la tormenta quedó en segundo lugar. Y ahora tuvieron más temor porque dijeron, ¿quién es este hombre? Entonces los marineros hicieron todo lo posible para no naufragar, para salvar sus vidas. Y obviamente esto nos ilustra la forma humana de cómo el hombre enfrenta sus problemas. Primero con nuestras fuerzas. Hacemos todo lo posible. En segundo lugar, con nuestros dioses, ¿verdad? Nos encomendamos a algo, a un fetiche, ¿verdad? A algo que creamos que nos puede ayudar, superación personal, lo que ustedes gusten. Siempre usamos algo para poder arreglar nuestros problemas. Entonces, gastamos todos los recursos para salir de ese atolladero. Pero cuando el hombre se da cuenta que no funciona, entonces es cuando a veces vemos que aún le dicen los que, oye, ora por tu Dios, porque sabes que me está yendo en feria y no veo cómo salirme de esta. ¿Tú que eres cristiano? Por favor, ora por mí. ¿Les ha pasado eso? Sí. Mucha gente que no cree en Dios, mucha gente que se burla de ti, pero cuando les va mal, te dicen, ¿sabes qué? Tú que crees en Dios, tú que eres cristiano, ora a tu Dios y ora por mí. Porque se dan cuenta que ya gastaron todos sus recursos para salir de su problema y se dan cuenta que no han podido. Ahora, lo triste de todo esto no es que estaban desesperados los marineros, que estaban asustados. Pues era comprensible de que ellos estuvieran así. Lo incomprensible es que Jonás, viendo la desesperación de esta gente, no hiciera nada. ¿Esto de qué nos habla a nosotros? De que vemos a la gente con necesidad, vemos a la gente que no tiene a Dios y no hablamos, nos callamos. Si esta iglesia tiene que crecer es porque tenemos que hablar y tenemos que predicar y tenemos que decirles que hay salvación para la gente. Porque si no hablamos, acuérdense, Dios tiene estrategias para que podamos hablar. Dice el versículo 7, y dijeron cada uno a su compañero, venid y echemos suertes para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Dice, y echaron suertes y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos, decláranos por qué nos ha sobrevenido este mal. Entonces dice que Jonás bajó al interior de la nave, separado y escondido de la gente. Y así vemos a muchos cristianos separados y escondidos de la gente. ¿Se acuerdan el tema del domingo pasado? ¿Sí se acuerdan del domingo pasado los que vinieron? ¿De qué hablamos?
¿Alguien se acuerda de lo que hablamos el domingo pasado? Que estamos en el mundo, pero no somos del mundo. ¿Y qué aprendimos en esa lección? Que muchos de los cristianos pensamos que debemos de alejarnos del mundo. Y en esa lección del domingo pasado aprendimos que la primera misión antes de la gran comisión que nosotros conocemos como los cristianos, de ir y predicar el evangelio, nos dijo el Señor, nos dijo que sembráramos la tierra y nos enseñoreáramos sobre los animales, que tuviéramos nosotros el control de la humanidad y que nosotros usáramos nuestros dones, usáramos nuestros talentos. ¿Para qué? Para formar la sociedad. Nosotros como cristianos seguimos teniendo esa orden de usar nuestros dones y nuestros talentos. Y ponía de ejemplo a mi papá. Mi papá, no porque lo diga yo, sino porque lo dicen los alumnos, reconocieron que fue un gran maestro, un gran profesor. ¿Y qué es lo que hizo él? Usar un talento que Dios le dio para poder enseñar a sus alumnos. Y seguramente cada uno de nosotros tenemos un talento que desarrollar. Unos electricistas, otros plomeros, otros licenciados, otros abogados, otros en negocio, otros vendiendo hot dogs, ¿verdad? Buenos hot dogs. Pero seguimos participando en el mundo, aunque no somos del mundo. ¿Qué dijo Jesús? Señor, no te pido que los saques del mundo, solamente te pido que los guardes del mal. No hacemos lo que hace el mundo, pero no podemos huir del mundo. Porque seguimos teniendo una misión. Si no, entonces la luz que somos nosotros, ¿de qué sirve? Si no brillamos en medio de la oscuridad. ¿Verdad? Y para terminar, finalmente, vemos la salvación de los marineros. Dice el versículo 10 al versículo 17. Y aquellos hombres temieron sobremanera y dijeron, ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se los había declarado. Y le dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Él les respondió, tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Pero no hacía nada. Ni siquiera, dijo, ¿saben qué? Por favor, regresen el barco a un puerto que me quiero bajar, que quiero obedecer a Dios. Y yo sé que si yo obedezco a Dios, esto va a cesar. ¿O saben qué? Pongámonos a orar, clamemos a Dios, pidámosle, le quiero pedir perdón para que esto deje de cesar y nadie pueda perecer. Pero no lo hizo. No se arrepintió Jonás. Dice el versículo 13, y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová y dijeron, te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni ponga sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificios a Jehová e hicieron votos. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. Y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches, que eso es lo que vamos a ver el domingo que viene. Entonces vemos una vez más en este pasaje que acabamos de leer que Jonás tenía la oportunidad una vez más de arrepentirse. Porque le preguntaron, ¿qué haremos contigo para que el mar se aquiete? No dijo nada. No se arrepintió. Sin embargo, aun cuando Jonás no quería que Dios tuviera gracia con el pueblo de Nínive, porque eran pecadores, Dios le muestra su gracia para con él. Que lo vamos a ver el domingo que viene. ¿Qué estaba pensando Jonás? Pues sacrifíquenme a mí, échenme al mar, yo voy a perecer. Prefiero perecer
antes que obedecer a Dios. Pero el capítulo que viene vamos a ver que más sin embargo Dios le muestra misericordia. Dios pudo haber hecho que él se ahogara. Dios pudo haber no metido la mano por Jonás. Mas sin embargo vamos a ver que Dios mete la mano por Jonás y le muestra primeramente a él que Dios tiene misericordia. ¿Por qué él no tendría que tener misericordia del pueblo de los ninivitas? Entonces en el versículo 12, Jonás es literalmente sacrificado a favor de los marineros. Porque él les dice, tomadme y echadme en el mar, y el mar se aquietará. La palabra tomadme literalmente es levántenme. Levántenme. Y aquí también hay un paralelismo con Jesús, porque también Jesús fue levantado en la cruz, ¿se acuerdan? Fue levantado. Dice Juan 3:14 y 15, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él crea, dice, no se pierda, mas tenga vida eterna. Vemos el sacrificio de Jonás, pero ese sacrificio que en cierta forma salva a los marineros, pero en un contraste diferente a la vida de Cristo. Porque ¿qué hace lo que hace Jonás? Prefiere sacrificar su vida antes que obedecer a Dios. Y aquí Dios le dijo a Jesús cuando oraba, Señor, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Jesús, ¿qué hace Jesús? Sacrifica su vida, pero obedeciendo a Dios. Señor, si es posible, si es posible evitar esto, pues, pero no lo que yo quiera, Señor, sino lo que tú quieres. Y vemos que estos marineros, después de clamar a sus dioses, se dieron cuenta que solamente hay un Dios verdadero. ¿Y cuál fue el resultado después de arrojar a Jonás al mar? Que el mar se aquietó. Y eso, no dejemos pasar así rápidamente, pero eso fue lo que convirtió a estas personas. Porque dice aquí el capítulo 1 que la tormenta iba creciendo más y más y más. Y ustedes saben que cuando una tormenta empieza a cesar, no cesa en un instante. Seguramente pasan horas para que entonces venga la calma, la bonanza. Pero cuando echaron a Jonás al mar, cesó la tormenta. Y eso fue una señal para ellos. Y dice, a lo que acabamos de leer, dice que los marineros temieron a Jehová, dice, con gran temor. No solamente temieron, sino con gran temor. Ofrecieron sacrificios e hicieron votos. No dice aquí, por Dios. Vamos a tener que preguntar a estos marineros. Pero seguramente cuando dice que hicieron votos, dice, ¿sabes qué, Señor? Te vamos a servir. Bueno, eso es de mi cosecha. No dice. Pero cuando dice que temieron con gran temor, ofrecieron sacrificios e hicieron votos, yo me imagino que, ¿sabes qué, Dios? No hay Dios como tú. Eres el único. De ahora en adelante nuestras vidas van a cambiar, van a ser diferentes. Ahora hemos entendido que hay un Dios verdadero, porque ahora vemos que el viento y el mar te obedecen. Desde el momento en que echamos a Jonás, como si no hubiera pasado nada. Y a mí me llama la atención, porque yo había leído mucho esta historia, pero no me había puesto a pensar cómo es que estos hombres, en realidad, a final de cuentas, ellos cómo se dieron cuenta de que hay un Dios verdadero en esta vida, diferente a esos dioses que ellos tenían, que empezaron a clamar. ¿Y cuál fue el resultado? De ofrecer sacrificios, como hemos hecho esta mañana, y de dar un voto al Señor, que aunque no nos dice, yo quiero pensar que es para servir a Dios definitivamente y dejar a sus dioses paganos. ¿Qué concluimos con esto? Y con esto termino. Concluimos que no podemos ser diferentes a las necesidades de la gente. La gente está padeciendo y nosotros, como Jonás, solo estamos durmiendo sin hacer el mandamiento del Señor de ir y predicar el Evangelio.
Y cada uno de nosotros debemos de examinar nuestro corazón. Unos tal vez no están durmiendo, pero están morrosos. No estamos haciendo el trabajo como debe de ser. Otros indiferentes. Otros tal vez están en la etapa de estar huyendo de Dios. Porque no se hizo lo que ellos quisieron. O porque nos hace falta tener misericordia. Padre, esta mañana, Señor, te pido que este mensaje no caiga en saco roto. Que debemos de despertar, Señor. Que debemos de entender, Señor, que tenemos que hablar. Quita en la gente, Señor. Quita en nosotros cualquier pereza, Señor. Quita en nosotros cualquier negligencia. Y que cada vez, Señor, que se presente una oportunidad, que seguramente hay muchas a lo largo del día, Señor, que aprovechemos, Señor, para poder contemplar, para poder hablar. Que no haya necesidad que la gente nos pregunte quiénes somos. Que no haya necesidad, Señor, que la gente pueda indagar, Señor, qué hay en nuestras vidas, Señor. Qué vergüenza. Qué vergüenza, Señor, que la gente tenga que decir, Señor, que clamemos a nuestro Dios para que sus vidas puedan ser salvadas, Señor. Cuando es nuestro deber, Señor, hablar. Cuando es nuestro deber poder presumir el Dios que tenemos, Señor. Ese Dios, Señor, que no solamente ha tenido misericordia de nuestras vidas, sino que puede tener misericordia para todo aquel, Señor, que venga a tus pies, Señor. Porque el que viene a ti, tú a nadie rechazas, Señor. Que esta iglesia pueda crecer, Señor, porque es una iglesia que comparte, es una iglesia que predica. Una iglesia, Señor, que tiene ese corazón para los perdidos, Señor. Y gracias te damos, Padre. Síguenos hablando, Señor, para el domingo que viene, Señor, que veremos el capítulo 2. Que vamos a ver cómo Jonás, Señor, tiene un encuentro contigo en el fondo del mar. Cayó a lo más profundo, Señor. A lo más bajo, Padre. Prepáranos, Padre, para el domingo que viene. Señor, esta mañana, Señor, te agradecemos, Señor. Y te damos gracias también, Señor, por nuestras ofrendas, Señor, que queremos darte gracias. Gracias, Padre, porque tú eres un Dios que provees para nuestras vidas, Señor. Tú eres un Dios que estás atento a cada uno de nosotros, Señor. Te agradecemos, Padre, que siempre hay alimento en la mesa, Señor. Pero muy en especial, Señor, que nos da salud. Porque estamos aquí, Señor, bien o mal, aquí estamos, Señor. Y si estamos aquí, Señor, es porque seguimos teniendo vida, Señor. Y eso lo agradecemos con todas nuestras fuerzas. Señor, yo bendigo a nuestras familias. Bendigo a la gente que nos rodea, Señor. Bendigo a la gente que ha dejado de venir también, Señor. Toca sus vidas, toca sus corazones, Señor. Y gracias te damos en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén.